¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? O buenos días, depende de cuando vean el video. Mi nombre es Hugo y bueno, somos junto a Tadeo analistas fundamentales. Nos dicen de cariño domador de Formadores momias. de momias. Sí, 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 porque nos gustan empresas con buenos fundamentos que a veces suelen ser un poco más lentas que lo que le gusta a la popular. Sí, sí. ¿Se ve el power? Perfecto, perfecto se ve. Ah, bien. Bueno, voy a la segunda diapositiva. Bueno, empezamos por lo más básico. ¿Qué es el análisis fundamental? Bueno, a la hora de invertir hay dos tipos de análisis, ¿no? Tenemos el análisis técnico por un lado y tenemos el análisis fundamental. Dentro de lo que es el análisis fundamental se intenta comprender a la compañía en sí en la que se invierte. Em, por ejemplo, ver el modelo de negocios, ver el sector, ¿no? En análisis fundamental es fundamental justamente saber el sector. Eh, bueno, el crecimiento de la empresa también, o sea, se intenta que uno como inversor, como accionista, mejor dicho, entienda la compañía en la que efectivamente está invirtiendo el capital. Claro, o sea, más que nada saber y entender qué es lo que hay detrás de las compañías que nos gustan o de los gráficos de precios que tanto nos atrae cuando recién empezamos. No se mueven porque sí, no se mueven porque llega a la línea de tendencia o porque cumple el retroceso de Fibonacci. Hay otras fuerzas por detrás, otras cosas que subyacen detrás. Y bueno, eso creo que es lo que nos enseña el análisis fundamental, lo que hay detrás. Exactamente. Bien, bueno, posee dos grandes áreas, ¿no? El análisis cualitativo y cuantitativo, que trajimos algunos ejemplos. Dentro del análisis cualitativo se investiga la compañía en sí misma, digo, más allá de los números, más allá de los balances, a qué se dedica la compañía, cuál es la historia de la empresa, si la empresa se comunica con los inversores o no, por ejemplo, vía PowerPoints de presentación a los inversores, que eso no es obligatorio hacerlo, hay empresas que lo hacen y hay empresas que no. Eh, ver el CEO, cómo se comporta el CEO, si es prudente o si es muy charlatán y le gusta mover al mercado, tipo Elon Musk, pues un poco más prudente. Eh, y bueno, ¿no? Intentar ver todo lo que sea más allá de los números es análisis cualitativo, ¿no? Para sintetizar. Y bueno, también pensar si la empresa está orientada al crecimiento, conocer su estrategia comercial, pensar si tiene ventaja competitiva o no, todo esto comprende a lo que es cualitativo, ¿no? A lo que está más allá de los números. Eh, doy un ejemplo personal. Yo estaba viendo si invertir en Occidental Petroleum o no meses atrás, y cuando vi la estrategia comercial en el balance anual, estaba muy orientada a lo que eran las capturadoras de carbono. Tenían como objetivo en el año 2030, tienen como objetivo, mejor dicho, eh, que todas las explotaciones de petróleo que hagan tengan tecnologías de capturadoras de carbono para que la explotación de petróleo no sea contaminante. Porque lo que contamina es la explotación, la extracción del petróleo y no el petróleo en sí mismo. Entonces, bueno, es muy interesante y digo, servirá para el mundo en general, la tecnología de capturadoras de carbono, pero no está orientada al crecimiento. Digo, no es que dicen, me voy a expandir a tal país, voy a aumentar los márgenes. No, estaba todo muy orientado a la tecnología de capturadoras de carbono. Entonces, digo, a mí como accionista me interesa que la empresa crezca. Entonces, si la estrategia comercial no está orientada a eso, desde ya se descarta. Y Occidental Petroleum en particular lo descarté por ese motivo, justamente. Porque bueno, hay empresas que están orientadas al crecimiento, la gran mayoría, y hay otras que no necesariamente. Bien, y A después mí, por tenemos, ejemplo, perdón, Tadeo, sí, para aportarte respecto a eso, quería esperar que termine. A mí me pasó cuando yo investigué a Pacar, casualmente lo que me gustó mucho es que los tres últimos CEOs llegaron al cargo de CEOs después de estar 30 años en la compañía y todos tenían un profundo conocimiento del negocio, todos habían pasado por puestos técnicos y operativos, fueron escalando y llegaron a CEOs. Fue algo que me gustó, no tuvieron en los últimos tres SEOs, no tuvieron
no fue ninguno con un perfil financiero. Y bueno, así todo la empresa creció y le otorgó retornos a los accionistas. Así que bueno, es algo, como bien dices, bastante importante. Bien. Sí, y todo eso es cualitativo también. Exacto. Y es importante, digo, que uno tenga confianza en el CEO, digamos, más o menos el que dirige la empresa, también da cierta seguridad. Bien, análisis cuantitativo, te dejo a vos que sos el experto en esta área. Esta es mi parte preferida. Tadeo a mí me pasa el trapo en la temática anterior. No porque no sea bueno en esta también, vean sus análisis son muy prudentes, siempre analiza a fondo, pero a mí me gusta más ver la parte cuantitativa de la empresa, porque puede pasarnos tal vez como este caso de Packard, muy bonito, un SEO o todos los últimos SEOs espectaculares, todo muy bueno, pero si la empresa no crece, como dijo recién Tadeo, si no va a crecer y ahí a nosotros como accionistas medio que no cerraría. Y bueno, en la parte No, cuantitativa, perdón, si quieres decir algo. no, estaba afirmando que sí, Ah, efectivamente es bien, así. así. Y bueno, en la parte cuantitativa podemos analizar diferentes cosas, los números de la compañía, si genera efectivo, cuán endeudada está, la facturación, los beneficios que genera, si paga dividendo y su política ante alguna crisis, si los recorta o los sigue pagando, su política de recompra de acciones, porque cuando recompra genera un crecimiento en los beneficios por acción, es una de las maneras de retribuirnos como accionista, y también como puso ahí en el PowerPoint Tadeo, la CAR, la tasa anual de crecimiento compuesto, cómo viene creciendo la empresa históricamente. Por supuesto, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero una empresa que cumpla todas estas métricas, un checklist donde vamos tildando, genera efectivo, poco endeudada, recompra de acciones, beneficios y demás, y es probable que en el paso del tiempo lo siga haciendo bien, Es usar la estadística a nuestro favor, digamos. ni más ni menos. Bien, perfecto. Bueno, esto es lo básico y después traímos dos ejemplos prácticos. Yo con Mondelez, que hice un análisis cualitativo bastante extenso, así que lo traigo como ejemplo. Y después, bueno, Netflix, que también Hugo hizo un muy buen análisis cuantitativo. Bien, es lo mismo, pero en un ejemplo práctico. Empiezo por la presentación de la compañía y en el caso de Mondelez la particularidad que tiene es que hace 300 años que está en el negocio. O sea, es una cantidad muy prudente de tiempo y bueno, se subdividió, o sea, primero Kraft Foods era parte de Kraft Foods, se subdivide, ¿no? En 1767 y pasa a ser Mondelez, que de hecho hoy en día es al revés. Kraft Foods, que ahora es Kraft Heinz, es bastante diminuto en comparación con Mondelez. O sea, Mondelez fue creciendo a lo largo del tiempo y Kraft Foods, una vez que se subdividió en un montón de compañías, no hizo más que decrecer y de hecho decreció tanto que se tuvo que aliar con Heinz y ahora se van a volver a dividir porque no le salió la estrategia. Entonces, bueno, lo que me está diciendo la compañía es que en 200 años han pasado muchísimas crisis de cualquier tipo y ha sobresalido. No solo que sobresalió, sino que se siguió expandiendo y de hecho la empresa originaria fue decreciendo a lo largo del tiempo, mientras que Mondelez fue creciendo a lo largo del tiempo. Y tiene siglos y generaciones de historia, ¿no? O sea, me habla de una empresa muy resiliente. No me garantiza nada, por supuesto que no me garantiza nada, pero tiene una historia bastante prudente. Y tiene guerras mundiales, tiene Pasó por crisis, todas las guerras mundiales o sea, que existieron. burbuja del 29.com, crisis inmobiliaria, COVID, la crisis del petróleo, el efecto tequila, o sea, tiene todo. La Guerra Fría, Vietnam, estuvo en todos. Todas las crisis que te puedas imaginar salió. Así que bueno, me da bastante seguridad.
principales marcas, que esto también es parte del análisis cualitativo, digo, a ver qué marcas tiene la empresa. Y con esto uno puede deducir a grandes rasgos si tiene ventaja competitiva o no. Es decir, si comercializa una sola marca, un solo producto, y en la historia vos ves que tiene 10 años y la ventaja competitiva es minúscula. Ahora, la capacidad de crecimiento es más alta, evidentemente. En este caso, tiene 46 marcas en total distribuidas en 150 países, que esas 46 marcas están subdivididas en 8 tipos de productos, si es que lo recuerdo bien. Y tiene, bueno, galletas, chocolate, chicles y caramelos, snacks, comida y bebida enlatada y bebidas. O sea, 7 líneas de productos en general. Bueno, y las marcas divididas en tipos de productos, y acá están todos los productos y marcas que comercializa Mondelez, que bueno, son 41 en total, me falló la memoria, bueno, divididas entre 7 o 6 tipos de productos y bueno, y sí, distribuida en 150 países. O sea, estamos hablando de una compañía que, para empezar, tiene casi 300 años de historia. Tiene 41 marcas que se comercializa prácticamente en todo el mundo. Entonces, bueno, la ventaja competitiva es muy importante. Entonces, bueno, nos da cierto margen de seguridad, que obviamente no nos garantiza nada, pero sí nos da un margen de seguridad. Y bueno, acá todo, hice varias diapositivas de la estrategia comercial, porque la particularidad que tiene Mondelez es que es bastante pedagógico con la estrategia comercial. O sea, vos entrás a la página oficial de Mondelez y tiene un montón de PowerPoints explicando la estrategia comercial. Entonces uno como accionista puede acceder fácilmente a este tipo de información que es fundamental, porque vamos a ver si está dirigida al crecimiento o no. En el caso de Mondelez, la estrategia que tiene ahora en particular se divide en dos. Primero, concentrar la línea de productos más eficiente. Tiene pensado que para los siguientes años el 90% de la producción y de las ventas se concentre en los productos de mayor tasa de rentabilidad, o sea, de mayor margen para la empresa, que sea menos costoso. Entonces, está orientada a ser más rentable a lo largo del tiempo, primero. Y lo segundo es expandirse en Latinoamérica. En los últimos años mantiene una tasa de crecimiento en Latinoamérica del 20%, o sea, no está nada mal, y planea expandirse a todos los mercados emergentes. Esto es para aumentar en el largo plazo el crecimiento orgánico de la empresa. ¿Por qué? Porque Latinoamérica y mercados emergentes suelen tener una mayor tasa de natalidad, entonces la esperanza de que la empresa crezca orgánicamente es mayor estadísticamente en los mercados emergentes que en primer mundo, que ya está bastante establecido esta empresa. Eso sería más o menos la estrategia comercial eh, a grosso modo. Que de hecho, bueno, tiene varias diapositivas, ¿no? Acá dice 90% la visión a futuro concentrada en los productos de mayor calidad eh, y bueno, y intenta expandirse a todo lo que son los mercados emergentes. Y después otra cosa, Me y esto gusta, para fin. perdón, perdón, Tadeo, te interrumpo un poco porque me gusta mucho lo que dijiste de cómo lo presenta de manera pedagógica. O sea que si un inversor, tal vez no tan avanzado, un inversor principiante, le va a ser muy sencillo, si bien es, no digo simple el negocio, pero es fácil de entender, no es Nvidia, No, pero es un negocio fácil de entender. O sea, la persona que entra es como que termina hasta aprendiendo, más que a veces, viste, que vemos esos PowerPoint que decís, hasta a nosotros nos cuesta. Está muy bueno esto, cómo lo presenta para el accionista. sí, sí, y aparte nos habla de que le importa al inversor minorista, porque al institucional le podés mandar un mameluco que va a tener 15 especialistas que lo van a leer. Es decir, Exacto, iba justamente a eso, o sea, muestra interés por el accionista minoritario. y que es muy importante para un accionista minoritario, justamente. De hecho, yo recorté varias partes de los PowerPoint de Mondelez, que bueno, se nota que es bastante pedagógico, ¿ves? Tiene bastantes, no tiene muchas palabras, son más bien imágenes, así que bueno, es bastante sencillo de entender. Bien, y después para finalizar, el CEO de Mondelez es bastante
precavido, más que nada con el tema de la crisis del cacao. Por ejemplo, recortó todas las expectativas de ingresos para 2026, así que las expectativas de ingresos para 2026 son nulas, ya marcadas por el CEO. Entonces, de alguna manera, se adelanta el pesimismo del mercado. Digo, antes de que el mercado sea pesimista, primero soy pesimista yo como CEO y recorto la previsión de ingresos, cosa que me parece bastante prudente porque eso podría generar esto como especulación, ¿no? De que los siguientes balances sean muy buenos, no porque sean muy buenos, sino porque el CEO ya puso las expectativas por el piso. Entonces va a ser fácilmente superarlas. Cosa que me parece bastante prudente y adecuado dada la crisis del cacao. Perfecto. Bien. Yo acá estoy viendo, si la, fíjate, la puedes Ah, agrandar a sí, la imagen, o sea, maximizar, disculpa. ahí está Ahí, bien. sí, sí, un poquito no, no tan cerca. Es como para que... Bien, bueno, este es mi tablero de comando. Yo acá veo, tengo como una primera aproximación con las compañías que analizo. En este caso, bueno, obviamente estamos viendo Mondelez. Yo me concentro en primera medida en ver si la empresa tiene una facturación creciente. Me gusta mirar que esa facturación creciente se traduzca en beneficios crecientes y en beneficios por acción positivos, al menos en los últimos 10 años, y si son crecientes, mejor. También me fijo, como dijimos recién, en el dividendo. No me limita si lo paga o no, pero si lo paga, me gusta que lo pague de manera ininterrumpida y me lo incremente. Lo veo como una señal de fortaleza y también, como dijimos recién con Tadeo, lo dijo él, noto que es una manera de que a la empresa le importa o le importamos nosotros como accionistas. También le exijo un flujo de caja libre positivo en los últimos 10 años. Ahí son las barritas amarillas que estamos viendo ahí. Eh, lo cumple. Me gustaría que tenga tal vez la tendencia como el dividendo, así crecientes y en máximos históricos, pero es una empresa de consumo defensivo. Va a tener los pormenores típicos de la economía y como vimos anteriormente, es una empresa que a pesar de no tener, pásalo si querés un poquito más hacia la derecha, por favor, de no tener ese crecimiento explosivo como una tecnológica, que no tiene por qué tenerlo porque no es una tecnológica, eh, yo veo una empresa bien gestionada. Repito, facturación creciente, ingresos netos y beneficios positivos en los últimos 10 años, con sus picos y valles típicos del sector en el cual está la compañía. Cuando miro la deuda, que son estas barritas azules que están a la derecha de las barras amarillas del flujo de caja libre, me gusta comparar el ratio deuda a largo plazo patrimonio y que la empresa tenga un ratio no mayor a uno, en este caso lo cumple. Y abajo, en las barras rojas, donde vemos las acciones totales en circulación, vemos que tiene una pendiente negativa. Me gustaría tal vez que sea mayor compradora, pero si vemos en 2015 que tenía un 1,6 billones de acciones y ahora TTM tiene 1,3. Es una baja considerable de acciones. Y de ahí me gusta mirar la tasa anual de crecimiento compuesto, que la tenemos a la derecha. Siempre la divido en 10 años, a 5 años y a 3 años. Si observo a 10 años, veo que destaca el crecimiento de los dividendos doble dígito y los beneficios por acción también creciendo a doble dígito. Tal vez o es magro el crecimiento del revenue a 10 años, menos del 1%, me gustaría que sea más, pero en este caso me concentro más en el beneficio a un 10%. Si miro en la tasa de crecimiento compuesto a 5 años, de vuelta los dividendos creciendo a doble dígito y esto que vemos en verde, el total de acciones en circulación, disminuyendo una tasa anual de crecimiento compuesto de casi 1,5 por año. Si no me gusta
que el costo de facturación creció a una tasa mayor que la facturación, tanto en la tasa anual de crecimiento compuesto a 10 años, a 5 perdón, y a 3 años. Pero a 3 años vemos de vuelta los dividendos siempre creciendo a doble dígito, sea cual fuera la tasa anual de crecimiento compuesto que analicemos, y eso me gusta. Si querés pasamos a la otra pestañita que vemos, Dale, los otros, ahí donde vemos los ratios de rentabilidad y los márgenes. ahí se ve. A ver, ya se va a cargar, todavía no. No, 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 está negro. Cerrala si querés a la anterior. Ahora sí, Ah, joya. perfecto. Bueno, acá a mí me gusta ver los ratios de rentabilidad por el sector en el que está. No vamos a ver ratios enormes, pero vemos que el ROA está en torno al 5 o 6%, el retorno de la rentabilidad sobre activos, perdón. La rentabilidad sobre el patrimonio neto, el ROE, está en torno, en 2024 estaba entre el 17%, ahora si lo medimos TTM está un 13%, me parece bastante bien para una empresa de consumo defensivo, y tiene un ROI, un retorno del capital invertido, que entre el 2023 y 2024 estaba entre el 7 y 9%, y ahora medido TTM está casi 6%. El flujo de caja operativo también lo vemos positivo en los últimos 10 años. La empresa no tiene problemas para generar efectivo aparentemente. El EBIT y EBITDA, cuando vemos esos picos, como vemos acá en el 2015, habría que ver si es algún ajuste contable o en el 2015 efectivamente tuvo una ganancia superlativa. Podría ser, ahí tenemos que corroborar con el balance y no con un condensador de información, pero vemos que es positivo y la tendencia con picos y valles es creciente. Margen de beneficio bruto, lo que le queda a la empresa, cuánto convierte de beneficio de los ingresos que tiene, estaba hasta hace poco casi en el 40%. Se dice en líneas generales que una empresa con un margen bruto en torno al 40% es una empresa con ventaja competitiva. A mí me parece un margen alto para una empresa de consumo defensivo. Hay empresas tecnológicas que no tienen un casi 40%. Y si querés correr un poquito a la derecha, si vemos el Sí, margen de sí. beneficio neto, ahí lo vemos que estuvo en torno a un 15%, viene decreciendo en el último tiempo, pero siempre en el terreno positivo. Después me gusta mirar el ratio de deuda neta a EBITDA. En la imagen que te pasé de la comparativa, vemos que es un sector que suele trabajar tal vez un poquito más endeudado que otros sectores. Este ratio por lo general arriba de 3,5 es como que se considera ya, no me gusta decir peligroso, no tan saludable, pero es una empresa que vemos que lo viene haciendo bien a lo largo del tiempo. Me parece que usa bien su deuda, porque si se endeuda a este nivel y tiene estos márgenes y tiene estos ratios de rentabilidad, me parece que es una empresa a tener en el radar para que si el precio nos otorga cierto margen de seguridad, me parece que es una empresa para incorporar en la cartera. Totalmente. Y sí, este sector está muy endeudado. Ahora comparto la comparativa, pero sí, no es de sorprender. De hecho, cuando hice el análisis de PepsiCo, me daba un total de deuda sobre fondos propios del 156%, que si esto no es un Claro, monopolio, quiebra, claro. básicamente. Pero bueno, suelen tener cierta ventaja con la deuda. Supongo yo que los acreedores suelen perdonar el flujo de caja sistemáticamente y rolean sin mayores dificultades, porque si no, no se explicaría que puedan mantener esa tasa de deuda durante tanto tiempo. Eh, Eso depende de Claro, la...
Sí. Claro, claro, bueno, es lo que yo le comentaba, bueno, a veces con algún amigo o en la comunidad cuando conversas, que hay empresas o personas que se manejan bien, endeudadas, y hay otros que no. Eh, y bueno, hay sectores que suelen trabajar endeudados, que utilizan la deuda a su favor para crecer. Vos lo habías mostrado desde el principio que Mondelez se diferenció cuando se separó, que hubo una unidad que no creció y Mondelez sí. De hecho, tengo una información que no sé si sería información privilegiada. Juego al fútbol con un chico que trabaja en Arcor y se habló este fin de semana y salió el nombre y dijeron, no, que Arcor debería cotizar, pisa fuerte. Y el chico dijo, no, no, él está en marketing y dijo, estamos trabajando, queremos ser como Mondelez. Mira. Espero que después no caiga nadie, pero porque bueno, el chico está en el departamento de marketing. Ah, mira, me dice, ¿lo ubicás? Sí, 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 la conozco, yo ahí nomás, ¿viste? Pero bueno, acá si lo querés agrandar un poquito, Ah, sí, sí. Y tiene el bueno, por eso formato mejor con... invertir en Mondelez antes que Arcor. exacto, exacto. Bueno, ¿ves? Vemos acá el formato condicional. Estos son los competidores que nos muestra TKR, la página. Tal vez no coincida en algunos casos el sector, la industria, porque bueno, trae todo de manera automática, pero vemos con el formato condicional, bueno, cuanto más rojo, más endeudada está, y bueno, el amarillo no es ninguna verde. Pero si vemos, Mondelez, sus ingresos en los últimos 10 años eran en 2014 de 2 billones y hoy son de 4,6, o sea, duplicó al menos sus ingresos en los últimos 10 años. A los beneficios por acción casi que los triplica, sus dividendos fueron triplicados y el flujo de caja libre casi lo duplicó en 2 años. Es como un breve resumen, un margen bruto del 31% TTM y un margen neto de casi el 10%. Es para mí una empresa más que interesante para tener el seguimiento y te acordás cuando vimos la totalidad de los activos que tiene cierto piso, vimos con Tadeo, de que si dividíamos la totalidad de activos en la cantidad de acciones en circulación, nos daba que en los 54, $55, eh, como que la empresa, no como, sino la empresa tenía, o sus activos por acción valían $54. Y en el gráfico se veía, para los que hacen más análisis técnico, vemos en esa zona cierto soporte importante en el gráfico de precio. Muy importante, y a eso añado que cuando llegó a cotizar $55 en enero de este mismo año, había plena crisis del cacao. El cacao llegó a $12.000 la tonelada por una sequía que hubo en Costa de Marfil, una de las peores sequías de la historia de Costa de Marfil, o sea, es un tema muy serio, que benefició a los productores de cacao, pero no a los que utilizan el cacao para producir. San Mondelez utiliza el cacao para producir y los productores de cacao venden la materia prima. Entonces, bueno, los productores estaban contentos con el cacao a $12.000 la tonelada y los productores no. O sea, los que utilizan el cacao para fabricar. Eh, Esto, obviamente, entre el productor minorista y la empresa, a largo plazo gana la empresa. Digo, la historia ha corroborado que la empresa es la que suele ganar y efectivamente, bueno, no tardó en retroceder el cacao y ahora ya está en $5.000 la tonelada, lo cual es un retroceso del 70%. Entonces, que el CEO me recorte las expectativas de ingresos para 2026 con un cacao a $5.000 la tonelada, cuando antes estaba a 12.000, bueno, puede haber una cierta suba, un upside importante para 2026, que esto es especulación totalmente personal, pero bueno, o sea, una empresa bastante prudente cuando se viene una crisis. Digo, por algo se mantuvo 200, 300 años. Exacto, exacto. Y el que vaya a ver el gráfico, fíjense después que en esa zona que le estamos mencionando con Tadeo, entre los 53, 54, $55, que coincide curiosamente con el total de activos por acción, con el valor, hay una zona de soporte. Después el precio hará
lo que quiera, lo que el flujo mata fundamento. Eso no, el futuro es incierto. Pero si lo ves en el gráfico, surge a esos valores, suele haber este, una demanda de compradores en este papel. Sí, sí. Y por eso digo, o sea, cotiza al mismo valor, el $55 cotizaba cuando había plena crisis del cacao, y ahora que se superó la crisis del cacao, porque ya hay reportes que indican que no va a haber más sequía, al menos para lo que es la cosecha 2026, y cotiza el mismo valor. O sea, también cotiza $55 y la situación es distinta, digo. Igual flujo Es- mata fundamentos, si nadie quiere Mondelez y todos venden Mondelez, bueno, obviamente que va a caer. claro, Pero bueno. Siempre priorizando la realidad por sobre el flujo. Aunque después el flujo nos mate en el corto plazo, en el largo plazo nos debería sí, dar la razón. y tenemos que recibir los palos de qué estamos viendo y mantener, no es fácil mantener la tesis de inversión cuando el papel cae. Hay que tener estómago, hay que estar muy seguro de lo que uno vio. Eh, Tadeo es mucho más joven que yo tengo 43 años, y, pero que compartimos que somos de estudiar, nos gusta, leemos. Yo en lo poco que charlé con él cuando recién lo conocí, me di cuenta que tenía esa parte nerd, igual que yo, muy parecida. Y bueno, es como que te da cierta, no digo seguridad, pero bueno, uno dice, he estudiado esto, lo estoy viendo, acá hay un desajuste, pero no es sencillo. No, no, uno cuando ve el papel que cae, Sí, sí. De hecho, los analistas fundamentales solemos perder en el corto plazo, pero después vemos el rendimiento anual y estamos bien. Generalmente así suele es. suceder eso. Bien, bueno, quedan 2 minutos. No sé si querés cerrar con algún comentario en particular. Y qué bueno que era sabido que nos iba a pasar esto, porque nos gusta hablar a los dos, así que vamos a dejar Netflix para la próxima. Así cumplimos con lo que le habíamos dicho al principio a la gente. Te agradezco un montón porque vos me invitaste, que te surgió. Yo capaz que no me animaba por no molestar a veces, así que bueno, te agradezco un montón y queda pendiente que veamos Netflix. Dale, sí, sí, con mucho gusto. Yo le tengo que hacer un análisis fundamental. Me estoy resignando a hacérselo porque está tan cara que digo, no, no, no te vas a llegar a un análisis mío, estando tan cara. Eh, pero bueno, y aparte con las bajas que tuvo a lo largo, que, bueno, yo eso lo vi, lo compartiste vos en Twitter, cuando Netflix corrigió bastante fuerte. Entonces digo, bueno, Sí. si se da la casualidad de que vuelva a corregir así de fuerte, entraré, pero bueno, tiene un PER de 43, así que, y el crecimiento es del 15%, más aprox. Entonces, bueno, no le voy a pedir un PER 15 porque tampoco, pero bueno, mínimo un PER 25. Así que bueno, te agradezco el espacio y nos queda pendiente el análisis de Netflix. Dale, dale, Tadeo, te mando un abrazo grande. Igualmente, gracias. Chau, chau. Chao.